Mi hermana menor llevaba 3 días enteros desaparecida en la inmensidad de la Ciudad de México, y en ese preciso instante, supe que el orgullo calloso que había cultivado durante toda mi vida estaba a punto de desmoronarse. Los sollozos desconsolados de mi madre al otro lado de la línea, a miles de kilómetros de distancia, me cortaban el alma como una hoja de hielo. Me llamo Ariel Cohen, tengo 28 años y soy un ingeniero de inteligencia artificial especializado en ciberseguridad, originario de Israel. Antes de que sigas escuchando esta historia, debes saber que yo solía ser un hombre sumamente arrogante, tan arrogante que creía firmemente que, en este mundo, aparte de Israel y Estados Unidos, casi ninguna otra nación merecía mi atención. En cuanto a México, en mis ojos de aquel entonces, no era más que un pintoresco destino turístico en América Latina, lleno de playas de arena blanca, ruinas antiguas, tacos en las calles y sonrisas de cortesía ensayadas para los extranjeros. Pero estaba trágica y profundamente equivocado. Porque el país que yo subestimaba fue el lugar que me enseñó que la verdadera fuerza no reside únicamente en la capacidad de defensa, sino en la virtud de ayudar a los seres humanos a vivir una vida serena, pacífica y libre del miedo constante. Aquella noche, tras colgar el teléfono con mi madre, me quedé inmóvil en el borde de la cama de mi habitación de hotel, cerca del aeropuerto de Estambul, donde hacía escala. Mis manos estaban tan heladas como si acabara de tocar hielo, aunque mi cuerpo ardía por el pánico. Sabía muy bien que el terror que me devoraba en ese momento no provenía solo de la desaparición de Maya. Se sentía como si algo muy antiguo y arraigado en mi interior estuviera empezando a resquebrajarse. Y si quiero contar esta historia con absoluta honestidad, debo retroceder al mundo en el que más confiaba. El mundo que forjó a la persona que soy. El mundo que me hizo creer que el poder solo tenía una única forma. Crecí en un país donde casi todos los niños aprenden la palabra alerta antes que la palabra tranquilidad. Sabíamos exactamente hacia dónde correr cuando escuchábamos el aullido de las sirenas. Sabíamos cómo evaluar, en cuestión de segundos, las salidas de emergencia de un restaurante, un cine o una estación de tren. Sabíamos que la seguridad no era un regalo del cielo, sino algo que debía arrebatarse, diseñarse, protegerse y pagarse con un agotamiento que los forasteros probablemente nunca entenderían. Nunca odié a mi país. Al contrario, lo amaba profundamente. Y por amarlo tanto, crecí con la profunda convicción de que la supervivencia era el valor supremo, y que cualquier cosa que ayudara a mi nación a subsistir merecía el respeto absoluto. Tal vez esa fue la razón por la que me fascinó la tecnología de seguridad desde que era un niño. No me gustaba como un juguete para mentes brillantes. Me apasionaba porque la veía como un muro invisible que se interponía entre mi familia y las amenazas del mundo exterior. Estudié con un ahínco tal que casi borré de mi vocabulario el concepto de descanso. Fui admitido en el instituto tecnológico más prestigioso de Israel con calificaciones casi perfectas y me gradué con los más altos honores. Conmigo llevaba un orgullo que rozaba la fe ciega. Creía que no solo era exitoso, sino fundamentalmente útil para la supervivencia de mi nación. Tras graduarme, entré a trabajar en un laboratorio de inteligencia artificial para la seguridad nacional en Haifa. El proyecto que yo lideraba era apodado en el equipo, mitad en broma y mitad en serio, como el Cúpula de Hierro digital. Si la Cúpula de Hierro en el mundo real tiene la misión de interceptar los misiles enemigos, lo que nosotros construíamos tenía la tarea de bloquear ciberataques capaces de paralizar plantas eléctricas, colapsar sistemas bancarios o silenciar redes de comunicación críticas en cuestión de minutos. Cada mañana, al entrar a la sala de control, 6 pantallas gigantes me esperaban encendidas. Cientos de miles de líneas de código fluían como una cascada de datos, tráfico de red, patrones anómalos, señales de advertencia de subsistemas y modelos predictivos de amenazas superponiéndose sin cesar. Para un extraño, podría parecer la simple oficina de un grupo de ingenieros, pero para mí, en ese momento, era otro frente de guerra. Sentía que cada línea de algoritmo que escribía tenía un peso real, un impacto tangible, y que podía proteger a personas que nunca conocería. Ese sentimiento me llenaba de un orgullo inmenso, pero, al mismo tiempo, me fue transformando gradualmente en alguien que creía que los que estábamos en la línea del frente, teníamos el derecho de mirar al mundo desde una posición superior a los demás. Comencé a juzgar a las naciones de manera cruda y simplista. ¿Qué país tenía poderío militar? ¿Qué país poseía tecnología defensiva de punta? ¿Qué país reaccionaba con suficiente rapidez? ¿Qué país soportaba la presión? Solo esos merecían ser considerados fuertes. Mientras tanto, aquellos países que parecían demasiado pacíficos, demasiado amables, o que valoraban la comodidad de la vida cotidiana por encima de la preparación para el combate,
A mis ojos parecían naciones ingenuas que aún no entendían el mundo real. México era uno de ellos. Admito con franqueza que, en aquel tiempo, mi conocimiento sobre México era tan superficial que daba vergüenza. Solo pensaba en resorts en Cancún, turistas bebiendo margaritas, mariachis, comida picante en las calles y sonrisas diseñadas para dar la bienvenida a los dólares extranjeros. No veía la masiva industria de México. No veía su colosal sector automotriz, su ingeniería, la disciplina social invisible, ni la gigantesca red de servicios que sostenía a una de las metrópolis más grandes del mundo para que siguiera latiendo cada día. Y mucho menos veía que la calidez y la cortesía en la cultura mexicana pudieran ocultar una forma de fortaleza que yo jamás había estudiado. Pensaba que un país demasiado enfocado en la alegría y la comodidad era un país frágil. Una nación que valora demasiado el vivir bien seguramente no estaría preparada para enfrentar una crisis. Y como confiaba ciegamente en mi propio marco de pensamiento, nunca me detuve a mirar más a fondo. En mi equipo había un ingeniero senior llamado Ofer. Era 6 años mayor que yo, con habilidades impecables, sereno, y de tan pocas palabras que a veces sentía que era como un río profundo que nunca hacía ruido. Lo único que no entendía de él era su fascinación por América Latina, especialmente por México. Ofer había pasado varios meses en la Ciudad de México y Monterrey participando en un proyecto de infraestructura digital con una gran empresa tecnológica, y desde entonces, a menudo mencionaba a México con un tono de seriedad que a mí me parecía exagerado. Una tarde, se acercó a mi escritorio con una tableta en la mano. En la pantalla había un informe sobre los clústeres industriales de México, desde la manufactura aeroespacial y automotriz, pasando por la logística global, hasta su sistema de salud y servicios internacionales. Deslizó imágenes de fábricas automatizadas, centros de investigación y desarrollo, almacenes inteligentes y una red de transporte que conectaba urbes masivas con un orden subyacente. Antes de que yo pudiera hablar, dijo, ¿alguna vez te has dado cuenta, Ariel? Algunos países no necesitan proclamar su poderío a cada segundo, pero crean las condiciones para que la vida de sus ciudadanos comunes transcurra con dignidad todos los días. Apenas levanté la vista del teclado. La vida de los ciudadanos transcurre con dignidad. Suena hermoso, pero si no tienes un sistema de defensa impenetrable, todo eso de lo que hablas puede colapsar en una sola noche. Le respondí con el tono frío de alguien que está seguro de poseer la verdad absoluta. Ofer no me rebatió de inmediato. Simplemente dejó la tableta en el borde de mi escritorio y dijo lentamente, tienes razón, la defensa es vital. Pero si un país se vuelve tan experto en protegerse que olvida preguntarse para qué se protege, o qué tipo de vida le está ofreciendo a su gente, entonces esa protección no es la perfección. Solté una risita ahogada, típica de quien no está de acuerdo pero le da pereza discutir. ¿Me estás diciendo que la cortesía, la alegría y las sonrisas de los mexicanos son tan importantes como un sistema de defensa nacional? Ofer me miró fijamente. Su rostro no mostraba enojo ni sarcasmo, y eso me incomodó aún más. Te estoy diciendo que aún entiendes muy poco sobre la palabra fuerza, Ariel. La fuerza no tiene una sola forma. En ese momento pensé que hablaba como un viejo filósofo empeñado en complicar las cosas simples. El mundo no era tan complejo. A mis ojos, quien reaccionaba más rápido, quien se defendía con mayor precisión, quien obligaba al enemigo a retroceder. Eso era fuerza. Cosas como vivir con amabilidad, belleza o respeto mutuo en sociedad podían ser elogiables en tiempos de paz, pero cuando se enfrentaba a un peligro real, ¿de qué servían? Lo creía genuinamente, lo creía hasta el punto de no dejar espacio para ninguna otra posibilidad. Y eso era lo más peligroso de todo. No mi ignorancia, sino mi ignorancia disfrazada de absoluta confianza. El tiempo pasó. Seguí trabajando, escribiendo sistemas, ajustando modelos, detectando amenazas y enorgulleciéndome de mi rol vital en el país. Mientras tanto, las palabras de Ofer quedaron suspendidas en un rincón de mi mente, como un pequeño fragmento de cristal que no me lastimaba, pero que tampoco podía extraer por completo. No tenía idea de que, muy pronto, ese país que yo había categorizado como un simple destino turístico se convertiría en el espejo más grande del mundo, reflejando el lado más oscuro de mi arrogancia con una claridad devastadora. Y la persona que me empujaría frente a ese espejo no sería un enemigo, ni una crisis cibernética, ni un misil desde un cielo lejano, sino mi propia hermana de 19 años, quien comenzaría a cuestionar todo en lo que yo había creído con una pregunta simple, pero profundamente dolorosa. Si somos tan buenos protegiéndonos, ¿por qué seguimos sin poder vivir una vida en paz? Después de aquella charla con Ofer sobre las formas de la fuerza,
continué mi vida como si nada hubiera cambiado. Seguí despertando temprano, yendo al laboratorio, encendiendo monitores y cumpliendo mis responsabilidades con la misma precisión de un reloj. Todo en el exterior parecía ordenado, pero en el fondo, aquellas palabras no habían desaparecido. Estaban dormidas, como una semilla esperando agua. Y quien, sin saberlo, la regó, fue mi hermana, Maya. Maya es 9 años menor que yo. A simple vista, alguien podría pensar que somos hermanos cortados por la misma tijera, ambos rápidos de mente y con una terquedad silenciosa. Pero en realidad, éramos polos opuestos. Yo creía en las estructuras, en la responsabilidad, en hacer lo que debía hacerse aunque no quisiera. Maya creía en las emociones humanas. Amaba la literatura, la música, caminar por la ciudad sin un destino fijo, sentarse a observar a los extraños en las cafeterías e inventarles historias. Solía pensar que era solo la sensibilidad típica de la adolescencia y que, al crecer, se le pasaría. Pero me equivoqué, porque las preguntas que ella se hacía no eran trivialidades juveniles. Eran preguntas sobre el peso de la existencia. Una noche llegué a casa bastante tarde, tras resolver una crisis en los sistemas durante casi todo el día. Al abrir la puerta, vi el resplandor de una laptop iluminando la sala a oscuras. Maya estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra. Antes de que pudiera quitarme los zapatos, me llamó con una voz extraña. No era el tono de alguien que acaba de ver un video gracioso, era la voz de quien acaba de descubrir una ventana abierta en un muro de concreto. Ariel, ven a ver esto. Me acerqué y me senté a su lado. En la pantalla se reproducía un video de YouTube, con esa ligera inestabilidad de las grabaciones hechas con teléfonos. Quien grababa era una joven extranjera caminando por la Ciudad de México. Eran casi las 2 de la madrugada. La chica caminaba por las calles arboladas de la colonia Coyoacán. Pasaba junto a taquerías que aún destilaban luz y el aroma a carne al pastor, junto a tiendas de conveniencia abiertas, y un grupo de 3 estudiantes universitarios riendo mientras esperaban un taxi de aplicación. Había ruido de tráfico a lo lejos, faroles coloniales brillando, gente caminando a sus casas, pero nadie la molestaba. Nadie la miraba fijamente, nadie la seguía, no existía esa atmósfera de amenaza latente ante la cual a nosotros nos habían entrenado para estar en alerta automática. Miré la pantalla por un momento antes de decir con desdén, ¿acaso crees que este video no está editado? ¿Quién sabe qué hay fuera del lente de la cámara? Maya no discutió. Pausó el video justo en la escena donde la mujer compraba un churro relleno en un pequeño carrito callejero. El vendedor, un señor mayor, le sonreía cálidamente, un trabajador de limpieza barría la acera contigua, un joven se apartaba para dejar pasar a una pareja. Todo se veía tan inmensamente normal que casi parecía un milagro. Y a veces, es precisamente esta normalidad la que resulta abrumadora para personas como nosotros. No he visto solo un video, dijo en voz baja. He leído testimonios, foros de estudiantes de intercambio, estadísticas sobre el estilo de vida, sobre cómo la gente realmente vive allá. No estoy fantaseando. Empecé a sentir una punzada de irritación porque presentí hacia dónde iba la conversación. ¿Y entonces qué? Se volvió para mirarme fijamente. Sus ojos no mostraban rebeldía, sino una extraña madurez. ¿Y entonces qué? Entonces resulta que hay personas en este mundo que viven la noche sin tener que calcular mentalmente hacia dónde correr si algo explota. Esa frase me dejó mudo por un segundo. No porque no supiera que era verdad, sino porque era demasiado verdad. Maya continuó, más despacio esta vez, como si cada palabra llevara años comprimida en su pecho. Crecimos revisando las noticias antes de siquiera lavarnos la cara. Conocemos las ubicaciones de los refugios antibombas mejor que los nombres de los árboles de nuestra calle. Cada vez que vamos al cine, a un café, a un concierto o incluso a casa de un amigo, nos preparamos psicológicamente para la posibilidad de que algo terrible suceda. A esto le llamamos normalidad, Ariel. Pero tal vez nuestra normalidad nunca debió haber sido normal. Sentí como si alguien me apretara las sienes con fuerza. Respondí desde mi instinto de defensa, ¿y qué quieres hacer, Maya? ¿Quieres que dejemos de estar alerta? ¿Que dejemos de prepararnos, de defendernos? El mundo no es tan amable como en esos malditos videos. No tenemos el lujo de ser ingenuos. Respiró hondo antes de pronunciar una frase que hasta el día de hoy me persigue: no quiero ser ingenua. Solo quiero saber cómo se siente vivir una vida sin estar muerta de miedo a cada segundo. En la pequeña sala de nuestra casa, esas palabras pesaron más que cualquier discusión habitual. Porque lo que ella estaba cuestionando no era qué país era mejor o más cómodo,
estaba desafiando todo el sistema de valores bajo el cual habíamos sido criados. Nos obligaba a preguntarnos para qué vivíamos, solo para sobrevivir biológicamente, o para tener una vida hermosa y en paz. Levanté la voz. La supervivencia siempre será la máxima prioridad. Esa es la razón por la que tenemos una casa, una ciudad y una familia para estar aquí discutiendo. Si no hubiera quienes nos protegen, esa paz que tanto anhelas no existiría. Maya asintió, como aceptando mi punto, pero luego soltó la otra mitad de la verdad que yo no quería escuchar. Sí, la protección es vital. Pero si al final somos tan buenos protegiéndonos que olvidamos preguntarnos si la vida que estamos salvando vale la pena ser vivida, no estamos ganando solo la mitad de la batalla. Me puse de pie bruscamente. Detestaba que usara la lógica de las emociones para desmantelar lo que yo había creído toda mi vida. Y lo peor era que no hablaba como una niña mimada, hablaba como alguien que llevaba años sufriendo en silencio. Conocía a mi hermana lo suficiente para saber que detrás de su serenidad había un dolor genuino. No odiaba a su país, simplemente estaba exhausta. Exhausta de que la palabra seguridad en nuestra vida significara estar listos para la guerra, en lugar de poder exhalar con tranquilidad. 2 días después, me entregó una carpeta. Era una carta de aceptación para un programa de intercambio de 1 año en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en la Ciudad de México, para estudiar humanidades, junto con los documentos aprobados para aplazar su servicio militar. Terminé de ler y levanté la vista de golpe. ¿Realmente aplicaste a esto? Sí. Y lo he pensado mucho. Durante meses. La miré con más desconcierto que furia. ¿A qué vas? ¿Para demostrar qué? Maya sonrió débilmente, una sonrisa cargada de melancolía. Para ver si existe un lugar en el mundo donde los seres humanos no tengan que vivir como si estuvieran esperando una sirena de emergencia. Para ver si la paz que vi en la pantalla es real. Para ver si se puede vivir sin estar rígido por dentro. La frase, rígido por dentro, me sacudió, aunque no lo demostré. Intenté disuadirla con todas mis armas lógicas. La Ciudad de México es una megalópolis increíblemente compleja. No hablas español fluido. No conoces a nadie. Eres una chica de 19 años a punto de volar a una ciudad a miles de kilómetros de casa. Le hablé de la seguridad, de los riesgos, del mundo real. Pero en el fondo, sabía que no le temía a México. Le temía a que, si ella iba y descubría que esa vida que anhelaba realmente existía, el mundo que yo había construido en mi cabeza se desmoronaría por completo. Nuestro padre guardó silencio un largo rato antes de dictaminar que los jóvenes tenían derecho a ver el mundo por sí mismos. Mi madre estaba aterrada, pero al ver la mirada decidida de Maya, no se opuso con la ferocidad que yo esperaba. Me convertí en el único en casa que se oponía rotundamente, y mientras más me oponía, más sentía que intentaba atrapar una sombra que se escurría entre mis dedos. La noche antes de su partida, Maya empacó con sencillez. Algo de ropa, un par de libros, un diario y una fotografía familiar. Me quedé apoyado en el marco de su puerta, sin saber qué decir. Finalmente, solté. ¿Y si llegas, y no es como tú crees? Levantó la vista hacia mí con la mirada de quien asume las consecuencias de sus actos. Al menos lo sabré por mí misma, en lugar de vivir encadenada al miedo que otros me dijeron que debía sentir. No respondí. La estocada había sido profunda. A la mañana siguiente, en el aeropuerto, vi la pequeña espalda de mi hermana atravesar el control de seguridad. Un nudo inexplicable se instaló en mi garganta. Había preocupación, inconformidad, desdén por su elección, y otro sentimiento que me negaba a nombrar, envidia. Envidia porque ella era más valiente que yo. Seguía diciéndome a mí mismo que pronto llamaría llorando, quejándose de no poder adaptarse, de la soledad o de la decepción al enfrentar la realidad, y que todo probaría que yo tenía razón. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que había otra posibilidad mucho más aterradora, que ella encontrara exactamente lo que yo nunca había tenido. Y si eso ocurría, tendría que preguntarme si todo este tiempo yo había estado protegiendo la vida, o si simplemente me había acostumbrado tanto al miedo que había olvidado cómo lucía una vida hermosa. Tras dejar a Maya en el aeropuerto aquella mañana, intenté que todo volviera a la normalidad lo más rápido posible. Regresé al trabajo, encendí los monitores, revisé los sistemas y hablé con mi equipo como siempre. Como si el viaje de mi hermana fuera solo un evento mundano y no una grieta abriéndose en los cimientos de nuestra familia. Me consolaba pensando que en un par de días empezaría a enviarme fotos de tacos extravagantes, de los murales de la universidad, o al menos un mensaje corto diciendo,
Llegué bien, no se preocupen. Pero a veces, la tragedia no se anuncia con una explosión, se infiltra bajo la forma de un silencio demasiado largo. Al principio, era un silencio justificable. Vi un mensaje de mi madre en la pantalla durante una reunión. ¿Maya ya respondió? Miré la hora. El avión no tenía mucho de haber aterrizado. Los trámites de migración, recoger el equipaje, cambiar divisas, encontrar un Uber o transporte hacia la ciudad en una metrópolis del tamaño de CDMX podía tomar horas. Le respondí a mi madre, seguro se comunica en un rato, dejé el teléfono y me obligué a concentrarme. Pero en mi pecho, la ansiedad ya había comenzado a arañarme con sus uñas. Llegó la noche y no había mensajes. Intenté llamarla por primera vez. Sin señal. Le envié mensajes. ¿Ya llegaste? ¿Alguien te recogió? ¿Dónde estás? Los mensajes aparecían como enviados, pero el silencio era absoluto. Intenté racionalizar. Quizá no había comprado una SIM local, el internet del aeropuerto fallaba, su batería se agotó, o estaba abrumada con los trámites de su alojamiento. Pero conforme la noche avanzaba, la voz de mi madre en el teléfono pasó de la preocupación al temblor puro. Ariel, ¿puedes contactar a la universidad? No tengo paz. Abrí el portal de la UNAM y busqué la oficina de intercambio académico internacional. Envié correos, llamé a los números que encontré. Algunos no contestaron. Otros eran conmutadores automáticos. La diferencia de horario era brutal, y mientras yo me desesperaba, en la Ciudad de México también empezaba a oscurecer. Esa ciudad, que yo antes había mirado con desdén, se convirtió de pronto en un laberinto colosal, inabarcable y aterradoramente inalcanzable. Esa noche mi madre apenas durmió, y yo tampoco. Nos llamábamos constantemente repitiendo excusas que no aliviaban a nadie. Tal vez perdió el teléfono, tal vez se perdió en el transporte, tal vez ya está en su cuarto pero no hay wifi. Usábamos el tal vez como si fuera la última cuerda salvavidas. Pero con cada hora, esa cuerda se deshilachaba un poco más. A la mañana siguiente, desperté con una opresión insoportable. Algo estaba realmente mal. Me negaba a pronunciar la palabra desaparecida, pero el concepto ya había echado raíces en mi estómago, pesando como plomo. Fui a buscar a Ofer al laboratorio. Solo tuvo que mirarme a los ojos para saber que algo se había roto. Maya aún no se ha comunicado, le dije. Su rostro cambió de inmediato. No hubo pánico teatral, sino la seriedad absoluta de quien sabe que el tiempo acaba de volverse oro. ¿Ya te respondió la universidad? Sí. No está claro, respondí. Mandé correos y llamé, pero nadie confirma si llegó a sus instalaciones. Ofer tomó su teléfono sin dudarlo. Tengo un ex colega en la Ciudad de México, un ingeniero mexicano con el que trabajé. Tiene contactos en las oficinas internacionales de varias universidades allá. Déjame pedirle que investigue. Esa oferta me hizo sentir frente a un muro infranqueable. Yo, el hombre que confiaba ciegamente en los sistemas, en el control absoluto, en los protocolos de crisis, ahora dependía de la red de contactos de un amigo solo para saber si mi hermanita estaba viva. Menos de una hora después, Ofer regresó a mi escritorio. Sus palabras hicieron que el piso desapareciera bajo mis pies. La universidad ya revisó, dijo lentamente. Maya está en la lista de alumnos aceptados, pero nunca se presentó en las oficinas y no ha hecho el registro en el alojamiento que tenía asignado. No respondí de inmediato. Mis oídos procesaron cada sílaba, pero mi cerebro se negaba a codificarlas. ¿No se presentó? ¿No hizo el registro? En mi mundo estructurado, estas preguntas debían tener respuestas verificables en minutos, en lugar de eso, se habían convertido en un agujero negro que se tragaba mis certezas. Por la tarde, mi madre volvió a llamar. Esta vez, lloraba abiertamente. Ariel, ya hablé con la embajada. Dicen que ayudarán a coordinar, pero ahora mismo no saben nada. Maya jamás haría algo así, tienes que hacer algo, hijo. Miré las pantallas frente a mí. La cascada de datos sobre amenazas cibernéticas seguía fluyendo. El sistema seguía operando. Frío, calculador y bajo control. Pero mi vida real se estaba desmoronando a mi alrededor y no había una sola línea de código que pudiera repararla. Comprendí en ese instante que hay crisis en la vida que no pueden resolverse con la lógica de las máquinas. Requerían presencia física, mirar con los propios ojos, preguntar con la propia boca y pararse exactamente en el lugar donde la persona que ama se ha desvanecido. Iré a la Ciudad de México, le dije a mi madre.
Ella hizo un silencio ahogado y respondió entre lágrimas, ve, hijo. Vete ahora mismo. Corrí a mi apartamento a hacer una maleta. Arrojé ropa, pasaporte, cables y documentos al azar. Mientras rebuscaba en un cajón buscando una carpeta vieja, encontré un antiguo álbum de fotos de mi abuela. De entre las páginas amarillentas cayó un pequeño trozo de papel. Estaba escrito a mano en hebreo antiguo, tan borroso que tuve que entornar los ojos para descifrar el mensaje: nuestras raíces no terminan en la tierra que pisamos, se extienden hacia el occidente, donde habitan personas cálidas pero jamás débiles. Algún día lo entenderás. De niño, mi abuela me contaba historias de ancestros que cruzaron océanos y continentes, huyendo o buscando, topándose con pueblos de los que nunca supimos el nombre exacto. Pensaba que eran cuentos románticos. Pero en ese momento, a punto de volar a México para buscar a mi hermana, ese viejo papel me hizo sentir que mi viaje no era solo un acto de pánico, sino que algo antiquísimo y poderoso tiraba de mí. Conseguí el vuelo más rápido desde Tel Aviv, con escala en Madrid, y de ahí directo a la Ciudad de México. Las horas de vuelo y las escalas fueron una tortura sádica, cada minuto era una pregunta sin respuesta. Los mensajes de mi madre se acumulaban. Ofer me envió el contacto de su colega mexicano y me aseguró que al llegar, habría gente dispuesta a orientarme. Pero mientras más ayuda me ofrecían, más sentía que estaba entrando a ciegas a un terreno desconocido. En el avión, no dormí ni un segundo. Al cerrar los ojos, veía a Maya vagando sola por una metrópolis infinita que yo despreciaba. Veía el rostro aterrado de mi madre y, lo peor de todo, me veía a mí mismo en el reflejo de la ventanilla, un hombre que había mirado por encima del hombro a toda una nación, y que ahora apostaba su propia alma a la esperanza de que esa misma ciudad hubiera protegido a su hermana hasta su llegada. Fue una noche de plegarias silenciosas que mi orgullo me prohibía reconocer. Cuando el avión comenzó su descenso hacia el Valle de México, el cielo pasaba del negro a un gris perlado. La colosal alfombra de luces de la ciudad apareció entre las nubes, extendiéndose hasta perderse de vista tras las montañas. Miré las avenidas doradas brillando en el amanecer y me di cuenta de que no estaba descendiendo a un cliché vacacional. Estaba aterrizando en el epicentro de mis mayores miedos. Y simultáneamente, sentí el extraño presagio de que estaba a punto de enfrentarme a una verdad de la que había huido toda mi vida. Cuando las ruedas del avión tocaron la pista del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, AICM, el primer aliento que tomé no olía a margaritas ni a playa. Olía a asfalto húmedo, a piso recién encerado, al aroma robusto de café filtrado desde un local cercano y al aire vibrante de una mañana que aún no explotaba. Mi primera reacción no fue de asombro, sino una tensión que tensó cada músculo de mi cuerpo como un resorte. Apreté el asa de mi equipaje, caminé más rápido de lo necesario y escaneé el entorno como si todo pudiera ser un indicador de amenaza. Estaba acostumbrado a los aeropuertos que te hacían sentir como un sospechoso que debe demostrar su inocencia para poder cruzar, pero aquí, el ritmo era distinto. Las filas en migración avanzaban con un orden silencioso y un murmullo paciente. No había rostros petrificados por la paranoia ni gritos de autoridad excesiva. Un agente de migración tomó mi pasaporte. Me miró con profesionalismo, pero sin esa frialdad mecánica. ¿Primera vez en México?, me preguntó en un inglés con un tono sorprendentemente amable. Asentí. Sí. Selló mi pasaporte, me lo devolvió y dijo mirándome a los ojos: bienvenido a México. Que tenga una buena estancia. Esa simple frase, que para cualquiera pasaría desapercibida, se sintió como una pequeña gota de agua cayendo sobre la roca que envolvía mi corazón. No me interrogaron como si fuera un riesgo a neutralizar, me recibieron en su país con una cortesía llana y genuina. Me quedé un segundo frente al mostrador sintiendo la extraña revelación de ser tratado simplemente como un ser humano común. Recuperé mi maleta y salí a la terminal. Al ver los letreros bilingües y las claras indicaciones hacia los taxis, el metrobús y el metro, me di cuenta de que el sistema estaba diseñado para no abandonar al forastero. Mi mente ingenieril, entrenada para auditar sistemas, notó algo antes de que mi orgullo lo admitiera: esta ciudad no era el caos que yo me imaginaba. Había un orden palpitante, una infraestructura lógica que la sostenía. Decidí tomar el metrobús, pensando que sería el camino que Maya, siempre aventurera, habría elegido para llegar al sur, hacia la universidad. En la estación, mientras esperaba el largo autobús rojo, observé a la gente. Una mujer con traje sastre leía en su celular sin obstruir el paso, unos estudiantes se hacían a un lado diciendo, con permiso, al pasar un anciano. Una madre le hablaba bajito a su niño para no alterar la paz del andén. No eran actos heroicos ni posturas exageradas.
Había un ritmo constante en esos pequeños gestos, un respeto incrustado en la vida diaria que fluía con pasmosa naturalidad. Ya a bordo, el interior iba lleno pero sin caos. Vi a un joven oficinista cederle el asiento a una monja, vi a un hombre corpulento encogerse contra la ventana para dejar más espacio. Hablaban en voz baja o iban en silencio. No quería aceptarlo, pero el escudo de vigilancia perpetua en mi pecho empezó a resquebrajarse para dejar entrar la sorpresa. A través del cristal, la Ciudad de México se revelaba. Una superposición asombrosa, edificios de cristal de vanguardia, vías rápidas de varios pisos, ruinas prehispánicas incrustadas entre plazas coloniales de piedra volcánica, y barrios infinitos tapizando los cerros. No era una ciudad diseñada para intimidar al mundo con frialdad marcial, ni era la caricatura endeble que yo creía. Era un organismo vivo, colosal, que había aprendido a abrazar la multitud, el caos y la diversidad sin desintegrarse. Me bajé en una estación cercana al campus y tomé un taxi. El chofer, un hombre de unos 50 y tantos años con una camisa impecable, me ayudó a subir la maleta sin que yo se lo pidiera. Al arrancar, me miró por el retrovisor. ¿Primera vez en la capital, joven?, preguntó en inglés masticado pero comprensible. Asentí y, tras dudarlo, solté la verdad de golpe. Busco a mi hermana. Vino a estudiar aquí, pero mi familia perdió el contacto con ella. Desapareció. Al escucharlo, el taxista no mostró morbo ni sorpresa exagerada. Su rostro se endureció con una empatía instantánea. Híjole. No se me desespere, patrón. Aquí en México la gente es muy solidaria. Si algo le pasó, alguien ya le está echando la mano, se lo aseguro. La simpleza de su afirmación me dejó en silencio. No prometió imposibles ni me dio pésames vacíos. Hablaba desde la convicción visceral de que en su inmensa ciudad, si alguien caía, una mano anónima se extendería para levantarlo. Al llegar a Ciudad Universitaria, le pagué la tarifa exacta que marcaba el taxímetro. Me devolvió el cambio hasta el último centavo y, antes de que cerrara la puerta, agregó, la va a encontrar, joven. Pregunte sin miedo, aquí el mexicano no deja solo a nadie. Entré al edificio de la administración universitaria. Era moderno, iluminado, sin la atmósfera burocrática y gélida que esperaba. Una empleada de unos 30 años me pidió que tomara asiento en cuanto mencioné a mi hermana. No me trató como una molestia. Entró a la base de datos velozmente, revisó el estatus de Maya y levantó la vista con la respuesta que yo temía, pero esta vez con una preocupación que era de ser humano a ser humano, no de máquina a usuario. Su hermana está en el sistema, señor Cohen. Pero nunca llegó a hacer su registro presencial, ni se presentó en la residencia de estudiantes, dijo con voz apesadumbrada. Mi corazón se contrajo. Escucharlo de la boca de alguien ahí, en la realidad física, volvía el terror insoportable. Pregunté histéricamente por cámaras, protocolos de hospitales, policía. La mujer me respondió con calma, prometiendo enviar la fotografía de Maya a los grupos de WhatsApp de todas las facultades y a la seguridad del campus. Mientras yo estaba de pie frente al mostrador, sintiendo que me asfixiaba, una voz masculina sonó a mi lado. Disculpe, escuché lo de su hermana. Giré. Era un muchacho alto, moreno, con lentes y mochila, un estudiante mexicano cualquiera, salvo por la inmensa determinación en su mirada. Me llamo Mateo. Estudio ingeniería. Creo que puedo ayudar. Si fuera el Ariel de hace una semana, habría desconfiado al instante. ¿Por qué un extraño querría meterse en mis problemas? Pero ya no tenía energía para mi vieja paranoia. Mateo no me ofreció ayuda para sentirse el salvador, habló como alguien que ve un incendio y simplemente trae una cubeta de agua. Me pidió la foto de Maya, la reenvió a decenas de grupos estudiantiles, y me dijo que buscaríamos en las estaciones de metro y metrobús cercanas, en los comercios y paraderos donde los extranjeros suelen despistarse al llegar. Y así comenzamos a caminar. El sol del mediodía en la CDMX era implacable. Mi camisa se pegaba a mi espalda por el sudor. Pero mi cerebro estaba adormecido al cansancio físico, procesando solo rostros y negativas. Mateo me guió por avenidas, bajo la sombra de jacarandas y por las explanadas de piedra. Se detenía con estudiantes, comerciantes de comida, guardias. Les mostraba la pantalla. Algunos negaban, otros pedían verla de cerca, muchos le tomaban foto a la pantalla para compartirla. Nadie puso mala cara. A nadie le importó que ese no fuera su problema. Al caer la tarde, la primera pieza de esperanza emergió.
Una estudiante de arquitectura francesa nos dijo que creía haber visto a una chica idéntica a Maya cerca del metro Coyoacán la noche de su llegada. Dijo que la chica parecía muy asustada, tratando de descifrar un mapa en la pared, a punto de llorar. No era una respuesta definitiva, pero era la primera luz en el abismo. Miré a Mateo. Él asintió y dijo: perfecto. Ya tenemos un rumbo. Sigamos. Esa palabra, sigamos, me rompió por dentro. Por primera vez desde que mi mundo se colapsó, la oscuridad se fracturaba. Y, más profundo aún, sentí una vergüenza ardiente. El país que yo juzgaba superficial me estaba sosteniendo a través de la bondad incondicional de sus ciudadanos. No me preguntaron mi nacionalidad, ni mi importancia, ni mi estatus. Solo vieron a un hermano buscando a su hermana, y eso fue suficiente para echarse a caminar bajo el sol conmigo. Comprendí que la verdadera fuerza de una sociedad no se mide por lo rápido que dispara un arma, sino por cuántas manos se extienden para sostener a alguien antes de que toque el suelo. Aquella noche, agotado hasta los huesos tras buscar con Mateo por todo el sur de la ciudad, me desplomé en la cama del hotel. Mi cuerpo estaba destrozado, pero mi mente era una tormenta. El teléfono se encendía y apagaba con mensajes de mi madre y de Ofer, pero ninguno traía la noticia que ansiaba. Entré a la ducha y me quedé bajo el agua caliente, intentando pensar con la lógica de un algoritmo, pero el mundo real no obedece a códigos binarios. Esta era mi hermana. A la mañana siguiente, apenas abría los ojos cuando el teléfono vibró. Era un número local desconocido. Lo tomé con manos tan temblorosas que casi corto la llamada. Al pegarlo a mi oído, escuché la voz de un hombre, hablando en inglés con un inconfundible y cálido acento mexicano. ¿Hablo con el señor Ariel Cohen? Sí, soy yo, mi voz salió como un rasguño. Le hablamos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Creemos haber localizado a su hermana. Ella está a salvo. El universo entero se detuvo. No escuché el rugido del tráfico en la avenida Insurgentes, ni el zumbido del aire acondicionado. Solo las palabras "está a salvo" retumbando en mi cráneo, levantando una montaña de mi pecho. Pero el alivio no fue puro, se mezcló con el miedo residual y me disparó como un resorte. Agarré mi chamarra, mi pasaporte y salí corriendo. Llamé a Mateo en el camino, y aunque me dijo que me alcanzaría, apenas lo escuché. Solo tenía en mi mente el rostro de Maya. Me citaron en una pequeña fonda cerca del metro Chabacano, un área bulliciosa y popular de la ciudad. Tomé un taxi. El conductor, al ver mi rostro desencajado, ni siquiera preguntó, aceleró con destreza por el tráfico sin ser imprudente, entendiendo mi urgencia sin palabras. A través de la ventana, la ciudad despertaba en todo su esplendor, puestos de tamales humeantes, gente barriendo las banquetas, oficinistas apurados con un vaso de atole en la mano. La ciudad operaba con normalidad, mientras mi corazón iba a 1000 por hora. El taxi frenó frente a un local pintado de colores brillantes. Abrí la puerta antes de que se detuviera por completo y entré. El olor a tortillas de maíz recién hechas, café de olla con canela y huevo con chorizo inundaba el aire. El tintineo de los cubiertos marcaba el compás del lugar. Y allí, en una mesa al fondo, la vi. Ni siquiera sé si caminé o corrí. Solo sé que cuando ella levantó la mirada, mis ojos se llenaron de lágrimas. Estaba ojerosa, su cabello era un desastre y llevaba la misma ropa arrugada de su viaje, pero estaba a salvo. Me lancé sobre ella y la abracé con tanta desesperación que soltó un pequeño grito. La apreté como si mi abrazo fuera lo único que evitara que se evaporara de nuevo. ¿Estás loca? Me escuché gritarle, una mezcla indescifrable de ira, terror, dolor y amor desbordado. Mamá casi se muere. Crucé medio mundo pensando que tú. Me tragué la última palabra. Maya me acarició el brazo torpemente. Perdón, susurró con la voz rota. Te lo juro que estoy bien, Ariel. Solo. Perdí el teléfono. Todo se volvió un caos. La solté lentamente y me senté frente a ella. Solo entonces noté que a su lado estaba sentado un matrimonio mayor, y más allá, un policía de civil anotando en una libreta. El señor mayor se puso de pie y me extendió la mano con una cortesía antigua. Se presentó en inglés pausado como don Roberto, y ella era su esposa, doña Elena, los dueños de la fonda. Maya me contó la pesadilla tratando de restarle importancia, aunque yo sabía el terror que implicaba para una chica de 19 años. Había dejado su teléfono en el baño del aeropuerto y no se dio cuenta hasta que ya estaba en el metro. Trató de regresar, pero se perdió en la inmensidad de los transbordos. Sin español, sin contactos, sin internet y, trágicamente,
sin recordar la dirección exacta de su residencia, porque asumió que su celular siempre tendría la respuesta. Vagó por la ciudad, tratando de preguntar a extraños con su inglés, hasta que cayó la noche. Terminó sentada en una banca fuera del metro, llorando de miedo y de rabia por sentirse tan inútil. Fue allí donde doña Elena la vio. Se veía como una pajarita asustada, sin saber pa' dónde volar, me dijo doña Elena con un tono maternal. Le pregunté si estaba bien. Se quiso hacer la valiente, pero temblaba de miedo. Don Roberto sonrió, sin un gramo de presunción. Mi señora me llamó. Vimos que no traía celular, ni dinero mexicano, ni a dónde ir. Pues nos la trajimos a la casa. Era 1000 veces mejor que dejarla solita en la calle. La simpleza de esa afirmación me atravesó como una espada. Los miré boquiabierto. En el mundo del que yo venía, si un extraño se acercaba a una extranjera llorando, nos enseñaban a ver una amenaza. Aquí, en este país al que yo menospreciaba, un matrimonio de clase trabajadora vio a un ser humano vulnerable e hizo lo más difícil y lo más simple a la vez. Abrieron las puertas de su propio refugio para acoger a una extraña. Maya me contó que le dieron de cenar sopa caliente, le prepararon un cuarto libre que tenían, y a la mañana siguiente la llevaron al Ministerio Público, la ayudaron a rastrear los objetos perdidos del metro y del aeropuerto, moviendo cielo y tierra hasta que un trabajador de limpieza de la ICM reportó el teléfono, lo que permitió a la policía cruzar los datos y encontrarnos. Miré a don Roberto y le pregunté directamente, ¿por qué hicieron tanto por ella? El anciano guardó silencio un momento y dijo, cuando yo era joven, me fui de mojado a los Estados Unidos. Estaba solo, no hablaba inglés y no tenía un peso. Una noche me perdí en el frío. Una señora gringa, que vendía café, me dejó llamarle a un primo y me dio de cenar gratis. No me conocía de nada. Sonrió melancólico. A veces, uno recuerda una ayuda así toda la vida. Cuando vi a su hermanita, pensé, si mi nieta anduviera por allá lejos, Dios quiera que alguien le ofrezca un plato de sopa y no la deje sola. Bajé la mirada hacia mis propias manos. Las mismas manos que habían tecleado algoritmos de defensa militar, las que creían que la fuerza era detectar al enemigo antes que nadie, las que priorizaban la desconfianza sobre la compasión. Y allí estaba, en una pequeña fonda de barrio en México, humillado ante una forma de fuerza inmensamente superior. Una fuerza sin uniformes, sin armas, sin tecnología. Una fuerza que tenía el rostro de un matrimonio que vio a una chica asustada y decidió que no la abandonarían. Doña Elena empujó una taza de café de olla hacia mí. Tómese esto, joven, pa'l susto. Levanté la taza de barro con las manos temblorosas, y en ese sorbo dulce, supe que el inmenso muro de mi ego se había colapsado para siempre. No cambié porque leí un libro de filosofía. Cambié porque me devolvieron a mi hermana sana y salva, rescatada por manos extrañas que nunca exigieron ver nuestras credenciales de merecimiento. Miré a Maya. Ya no la veía con condescendencia. Empezaba a entender lo que ella había intentado decirme. Maya no soñaba con una utopía sin riesgos. Sabía que el peligro existe. Pero también sabía que existen sociedades donde, si te quiebras, la comunidad te levanta antes de dejarte caer al abismo. Y esa es una fortaleza que ninguna cúpula de hierro puede replicar. Tras encontrar a Maya en la fonda de don Roberto y doña Elena, mi paisaje interior no volvió a la normalidad, como yo suponía que haría el alivio. Al contrario, fue como si la tierra firme que siempre había pisado se resquebrajara para revelar un vasto territorio inexplorado. No quería admitir mi derrota tan pronto, pero era imposible volver a mi postura anterior, porque lo que nos salvó no fue una estadística ni un protocolo militar, fueron rostros concretos, voces cálidas y un plato de comida ofrecido incondicionalmente. Mi plan original era meter a Maya en un avión de regreso a Israel al instante, pero al ver sus ojos brillantes, a pesar de las ojeras, supe que para ella esto no era el fin de una pesadilla, sino el doloroso prólogo del descubrimiento que tanto buscaba. Ella, en su fragilidad, había encontrado la respuesta. Y yo, que vine armado con mis miedos, me veía arrastrado hacia esa misma verdad. No te vayas todavía, me pidió Maya esa tarde, después de que llamáramos a mamá, quien lloró hasta quedarse sin aire, y de que yo le enviara a Ofer un mensaje breve, apareció. Está a salvo, a lo que él respondió, ahora abre los ojos, Ariel. Quédate unos días. Mira con tus propios ojos que no vine persiguiendo fantasmas, suplicó. Terminé asintiendo. Quizás estaba demasiado exhausto para discutir, o quizás, en el fondo,
Yo también necesitaba que esta ciudad me explicara el misterio de su resiliencia. Esa noche me llevó en Metrobús al centro histórico. La mezcla de la arquitectura colonial española iluminada, el bullicio de los vendedores ambulantes, los organilleros y la marea humana creaban una sinfonía caótica, pero extrañamente armónica. La Ciudad de México no era en absoluto silenciosa, rugía. Pero dentro de ese rugido, había una suavidad social fascinante. La gente caminaba rápido pero sin atropellarse. Vi a un grupo de jóvenes tatuados abrirle paso respetuosamente a una abuela con bolsas de mercado. Vi a los empleados de las tiendas saludando a cada cliente con un buenas noches que no sonaba robótico, sino a un reconocimiento genuino de la existencia del otro. Maya soltó una carcajada al verme hipnotizado por la gente que hacía fila ordenadamente para comprar churros en el Moro, riendo y platicando sin asomo de impaciencia. No me digas que el gran ingeniero de sistemas está pasmado viendo a la gente comprar pan, bromeó. Estoy observando patrones, me defendí débilmente. No. Estás empezando a ver, sentenció ella. Y me dejó callado. Cenamos tacos al pastor de pie, junto a un trompo de carne giratorio que olía a gloria. Probamos esquites y tamales. La gastronomía mexicana era un estallido de complejidad, pero no era la comida lo que me desarmaba, sino la atmósfera. Estas personas, rodeadas de una ciudad titánica con problemas reales, elegían vivir sus días comunes con una intensidad y una alegría inquebrantables. Su cotidianidad no era la tensa pausa entre dos desgracias, como en mi país, era una celebración en sí misma. ¿Ya me entiendes un poco?, me preguntó Maya, mirando la calle. Tardé en responder. Aún no sé cómo procesarlo. Pero creo que entiendo que lo que buscabas no era lujo ni comodidad. Exacto, sonrió ella. No huyo del mundo. Solo quería saber si los humanos podemos habitar un mundo imperfecto sin mantener nuestro corazón en modo de trinchera todo el puto día. Nos quedamos en silencio, observando el zócalo. Vimos a unos niños persiguiendo globos, a una pareja abrazada bajo un farol, y pensé en mi vida. Pensé en mis ojos escaneando salidas de emergencia. Y por primera vez, no comparé el poderío de dos naciones, sino el estado del alma de sus habitantes. Uno vive estructurado por el miedo, el otro abraza la vida tal y como viene, haciendo florecer pequeñas bellezas entre las grietas del concreto. Al día siguiente fuimos a Coyoacán, a sus mercados coloridos y plazas de la época virreinal. Al sentarnos bajo la sombra de los árboles frente a la iglesia de San Juan Bautista, sentí una paz que nadie me estaba imponiendo. La gente tomaba café, los perros dormían al sol, los músicos tocaban guitarras. No había un ambiente de santidad forzada, sino un acuerdo tácito de dejarse existir mutuamente sin agresión. La cortesía de aquí no los hace débiles, me dijo Maya, adivinando mis pensamientos. ¿Aún crees que ser fuerte significa estar rígido, Ariel? A veces, lo que sabe doblarse con el viento es lo que sobrevive al huracán. Las palabras de Ofer resonaron en mi mente como un trueno, la fuerza no tiene una sola forma. Lo vi clarísimo. Un país puede tener tanques, inteligencia artificial y misiles. Eso es crucial. Pero si su gente no sabe sentarse en una plaza a comer en paz, si la vida es solo supervivencia perpetua, ¿podemos llamar a eso una victoria real? En los días siguientes, vi el verdadero México. Fuimos al Museo Interactivo de Economía, vimos exposiciones sobre la brutal modernización industrial del país, su conectividad, sus fábricas de alta tecnología. Me morí de vergüenza recordando mi ignorancia. México no necesitaba gritarle al mundo que era fuerte, operaba en silencio, sosteniendo una economía bestial sin perder jamás el calor de su tejido social. Mi ceguera había sido total. Estaba tan obsesionado con detectar enemigos que nunca me detuve a mirar a quienes construyen comunidades donde la humanidad prospera libremente. En mi última noche, caminábamos bajo las inmensas jacarandas de la colonia Condesa. Maya me preguntó en un susurro, cuando regreses, ¿seguirás diciendo que un país amable es un país débil? Ja, 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 ja. Ja. Me detuve. El aire era cálido y olía a lluvia lejana. Me temo que ya nunca podré decir eso, confesé. Maya no dijo, te lo dije. Solo me tomó del brazo y seguimos caminando en silencio. En ese silencio supe que esta ciudad había demolido mis paradigmas. Mis definiciones de seguridad, poder y éxito estaban mutando. Sabía que el Ariel que subiría al avión hacia Tel Aviv sería un hombre distinto. El ingeniero que creía que la tecnología servía para no morir comenzaría a preguntarse, ¿y cómo usamos la tecnología para vivir? Ese cuestionamiento lo cambiaría todo en mi futuro.
Llegué a México creyendo que la fortaleza era un muro de hierro inquebrantable. Me fui entendiendo que una fuerza infinitamente más grande es aquella que no permite que el miedo destruya tu humanidad. La verdadera fortaleza es la de una ciudad caótica que no abandona a una joven extraviada, la de dos ancianos que comparten su pan sin exigir nada, la de un pueblo que le hace espacio a la sonrisa y al pase usted frente a la adversidad diaria. Esa noche, mirando la luna asomarse sobre el ángel de la independencia, sin sirenas ni pánico, comprendí que la paz de lo cotidiano es un milagro colosal. Vine a rescatar a mi hermana, pero fue ella, y este país de corazón gigante, quienes terminaron rescatándome a mí.